pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Cántale con nosotros. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Cántale. Y llevaremos tu gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gracias nos sostiene, Señor. Él te sostiene siempre, en todo tiempo, exaltado en gran manera. Descansamos en tus promesas, Señor. Descansamos en tu palabra. La palabra dice, Señor, ¿con qué limpiará el hombre su camino con guardar la palabra del Señor? Cántale a él. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Y vivo solo para Cristo y nadie más, pues solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor
Muy buenos días, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Les saludo en el nombre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo. Estamos reunidos en esta mañana, gozosos en el nombre del Señor, para seguir disfrutando también de la palabra del Señor. Hemos tenido un tiempo de alabanza, de glorificar al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también seguimos con el estudio del libro de Romanos. Así que antes de continuar con el estudio de este precioso libro, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a entregarle al Señor este tiempo. Inclinemos nuestro rostro y oremos, hermanos. Padre Santísimo, Dios amado, bendito sea tu santísimo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro santísimo Señor y Salvador. Oh bendito Señor, sabiendo y conociendo nuestra humanidad, bendito Dios, y conociendo que nuestra humanidad no edifica a nadie ni a nada, Padre Santo, rogamos tu intervención, la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros y en la vida de nuestros hermanos, para que, Señor amado, tu Santísimo Espíritu Santo haga la obra que tú te has propuesto en cada uno de nosotros en tu iglesia. Te lo rogamos encarecidamente en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y te entregamos esta porción de tu palabra para que el ministerio sea de tu Santísimo Espíritu Santo, bendito Dios, para que de esa manera, Padre Santo, tú hagas tu preciosa obra en nuestras vidas. Así te suplicamos de todo corazón, con acción de gracias, en el amor de Cristo Jesús, nuestro Santísimo Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Bien, hermanos, estamos en el capítulo 12 de Romanos. El domingo pasado hemos tratado el capítulo 12, el versículo 1 y 2. Y hemos dicho que hasta el capítulo 11 el apóstol Pablo nos ha enseñado acerca de ese evangelio eterno que estaba ahí escondido, ahí en el Antiguo Testamento, ese misterio revelado para nosotros a través de este siervo y los profetas, para que de esa manera entonces nosotros pudiéramos saber que nuestra salvación es por pura gracia, por medio de la fe en nuestro Santísimo Señor Jesucristo, sin acepción de personas, para todo aquel que cree en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego hemos visto que el capítulo 12 ya empieza con los aspectos prácticos de la vida cristiana. Y lo primero que aquí encontramos en estos dos versículos es que el apóstol Pablo aparentemente pareciera que nos habla acerca del culto, cómo debe ser nuestro culto eclesial, nuestro culto como iglesia. Pero hemos visto que en realidad no nos habla de ese culto que normalmente tenemos los días domingos o a media semana, ya sea en casas o ya sea en la iglesia cuando nos reunimos, sino nos habla en sí del servicio sagrado que nosotros debemos rendir a nuestro Señor Jesucristo. Un servicio que lo debemos hacer en todo tiempo, en todo lugar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De eso hemos estado hablando. Y ahora el apóstol Pablo sigue preparando a la iglesia para ese servicio ideal, ese servicio fructífero, ese servicio que realmente permita que la iglesia se desarrolle de una manera saludable y pueda crecer y pueda producir mucho más de lo que nosotros creemos y pensamos. Y creemos que la iglesia va a ser fructífera, va a ser productiva en la medida que funcione tal como ha sido diseñado por nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Y de eso es lo que en estos versículos del 3 al 8 nos habla, acerca de cómo debe funcionar la iglesia de Cristo, cómo ha sido organizado la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para que de esa manera entonces, de una manera organizada, no por nosotros, sino como ya Dios lo ha organizado, debemos entonces servir al Señor en su iglesia. Empieza diciendo el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga
más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol Pablo está tratando de un problema que muchas veces hace daño a la iglesia, hace que la iglesia no sea tan productiva, no sea tan fructífera como Dios quisiera. ¿Cuándo sucede eso? Cuando se cumple lo que aquí dice el apóstol Pablo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no tengamos, dice, más alto concepto, dice, que el que debemos tener. ¿Sabe lo que significa esto? Un concepto equivocado de nosotros mismos dentro de la iglesia. Es decir, no pensar con cordura, sino pensar equivocadamente lo que realmente no somos dentro de la iglesia. ¿Y esto qué significa, hermanos? Creer lo que realmente no somos. Tener un concepto equivocado y aún un más alto concepto equivocado de cada uno de nosotros, el que realmente no lo tenemos. Y lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo que nos está diciendo que tenemos que ser cuerdos en saber. Cuerdos significa racional, prudentes, hombres pensantes que realmente sepan lo que son dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y la única manera, dice aquí el apóstol Pablo, de que nosotros podamos tener un concepto exacto, preciso, acerca de nosotros mismos, conforme Dios nos ha diseñado, es cuando dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo que quiero decirle, mis queridos hermanos, es que cuando nosotros entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, Él ha establecido, ha diseñado en cada uno de nosotros lo que realmente Dios quiere, de qué manera, de qué forma tenemos que servirle al Señor. Una vez más, esta palabra servicio. ¿Qué quiere decir? Hemos visto en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2, que realmente lo que Dios está mostrándonos es que nosotros hemos sido llamados para servirle al Señor. Es ese culto sagrado, es ese culto racional, es ese culto espiritual. Es decir, que nosotros hemos sido llamados para servir a Dios, como nuestro Señor Jesucristo sirvió a Dios para darnos la salvación. Y aquí sigue hablando acerca del servicio. Lo que nos está diciendo es que nuestro servicio va a ser efectivo en la medida en que nosotros tengamos un concepto exacto, racional, de lo que Dios realmente nos ha dado en Cristo Jesús a cada uno de nosotros para servirle. Eso significa la medida de fe. Saber exactamente lo que Dios nos ha concedido como nuevos hijos en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que nosotros le sirvamos en su iglesia. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? No todos vamos a servir conforme nosotros queremos. No todos nosotros vamos a servir solamente haciendo una sola cosa. Dios ha establecido los servicios en los cuales nosotros tenemos que desarrollarnos dentro de la iglesia. Y dentro de esos servicios tenemos que reconocer para qué cosa el Señor me ha capacitado, para qué funciones ministeriales Dios me ha diseñado. De tal manera que entonces, lo que quiere decir, si antes de conocer al Señor, yo no tenía nada de Dios, tú no tenías nada de Dios, pero una vez que hemos venido al Señor, Dios nos ha equipado, nos ha preparado
para que nosotros le sirvamos en la iglesia, en las diferentes áreas de la iglesia. ¿Qué quiero decir esto, mis queridos hermanos? En la iglesia hay muchas necesidades. Hay necesidad de predicar la palabra de Dios. Hay necesidad de enseñar. Hay necesidad de evangelizar, de llevar la palabra de salvación a mucha gente. Hay necesidad de servir, atender a los más necesitados. Hay necesidad de atender a los enfermos. Hay necesidad de presidir. Hay necesidad de servir en la organización de la iglesia, en la administración. Es decir, hay diferentes necesidades. Y Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros para que nosotros le sirvamos en para ocupar, para llenar esa necesidad. De tal manera que entonces, si todos nosotros sabemos para qué necesidad el Señor nos ha capacitado, entonces la iglesia va a funcionar como Dios quiere, de una manera saludable. Y cuando dice conforme a la medida de fe, significa que nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que saber, medida de fe significa, ¿para qué cosa el Señor me ha llamado? Medida de fe, para evangelizar, para discipular, para poder ayudar en la sanidad de los enfermos, para servir a los más necesitados, para presidir en la iglesia, para tener misericordia. Es decir, hay diferentes necesidades, y eso significa reconocer pues lo que Dios me ha dado para servir en su iglesia. Eso es lo que el apóstol Pablo, la medida de fe, que tenga yo la seguridad, la confianza, la fe de que Dios me ha llamado para este ministerio. Esa es mi medida de fe. Y qué lindo es esto, mis queridos hermanos. Dice acá, vuelvo a leer, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir, cuando nosotros no tenemos un concepto claro acerca de lo que Dios nos ha dado, la medida de fe para servir en la iglesia, entonces malogramos la obra de Dios. ¿Sabe lo que significa esto, mis queridos hermanos? Quiero entrar, algunos quieren ser evangelistas cuando no son evangelistas. Algunos quieren ser maestros cuando Dios no los ha llamado para ser maestros. Algunos quieren ser líderes, presidir, cuando Dios no los ha llamado, sino los ha llamado para otros ministerios. Y eso es lo que entonces tenemos que reconocer, no tener un alto concepto que el que debemos tener. Y permíteme que eso es lo que estaba pasando no solamente en la iglesia de Roma, sino estaba pasando en la iglesia de Corintios también. Y muchas veces pasa también en nuestra iglesia. Por ejemplo, en aquellos tiempos en la iglesia de Corintio, todo el mundo quería hablar en lenguas, porque les parecía maravilloso el don de lenguas. Pero no tenían el don de lenguas, pero querían tener ese don de lenguas. Entonces lo que estamos viendo es eso, tener un concepto equivocado de cada uno de nosotros. Dice el versículo 3, el versículo 4, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. El apóstol Pablo empieza entonces a hablarnos de qué manera la iglesia está organizada. Y lo que nos está diciendo, la iglesia está organizado como un cuerpo. Como un cuerpo. Por eso dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. La pregunta que te hago, mi querido hermano, hermana, ¿tu mano cumplirá la misma función que el pie? ¿Tus ojos cumplirán la misma función que el oído? ¿Tus riñones cumplirán la misma función que la del corazón? No.
Cada miembro tiene una función distinta unas de otras. Y eso es lo que nos está diciendo, que la iglesia, así como un cuerpo, dice, está organizado de tal manera que cada uno cumple una función distinta, diferente una de otra. De eso es lo que nos está hablando. Que la iglesia está organizada de tal manera que cada uno cumpla la función que Dios ha establecido a cada uno de ellos. Dice el versículo 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de otros. Lo que nos está diciendo, que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Uno solo, un solo cuerpo. Así como nosotros, nuestro cuerpo, así somos un solo cuerpo en Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero todo dice miembros unos de otros. Significa miembros que cada parte, siendo distintos, sin embargo, es parte de un solo cuerpo. Es decir, no están separados, no están desligados. Todos están unidos íntimamente, cada uno cumpliendo su respectiva función. Dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Qué interesante es esto, hermanos, porque aquí nos está hablando de algo muy importante. Mira lo que dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o se de servicio en servir, etcétera, etcétera. Lo que nos está diciendo, que para servir al Señor, para poderle entonces ofrecer nuestro servicio al Señor para el cual nos ha llamado, tenemos que servirle conforme a los dones que Dios nos ha dado. Aquí está lo interesante, hermanos. Dones significa algo gratuito, algo sobrenatural con el cual Dios nos ha equipado por medio de su Espíritu Santo, desde el día en que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha dado dones, carismas, diferentes carismas. Eso significa dones, unos de otros. ¿Qué significa? Significa una capacidad sobrenatural con el cual Dios nos ha equipado, unos diferentes de otros. La iglesia entonces está organizado en base a los dones espirituales. La iglesia se debe organizar, debe vivir funcionando en base a estos dones con los cuales Dios nos ha equipado a cada uno de nosotros. Unos diferentes de otros en cuanto a los dones que Dios nos ha dado. Es lo que nos está diciendo. Quiere decir entonces, hermanos, el servicio en la iglesia se establece en base a la identificación de aquellos dones con los cuales Dios ha equipado a la iglesia. Por eso aquí dice, por ejemplo, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte en liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Está hablando de diferentes ministerios, mis queridos hermanos. Y aquí no se agota todos los ministerios, todos los dones. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 12, vamos a encontrar otros dones más. Cuando vamos a Efesios capítulo 4, vamos a encontrar también otros dones. Es decir, hay muchos dones. Por tanto, entonces,
Tenemos que servir al Señor conforme a los diferentes dones. Por eso dice, si el de servicio, úsese conforme a ese don de servicio. Y el que enseña conforme a ese don de enseñanza. ¿Qué quiere decir, mis queridos hermanos? Tenemos que servir a Dios conforme a esos dones sobrenaturales con los cuales Dios nos ha equipado en el momento que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. De acuerdo a eso, entonces, tenemos que servir en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice claramente, ¿no?, que nadie debe tener un concepto equivocado, más alto que el que debe tener. Piense con cordura, es decir, debemos reconocer exactamente con qué dones Dios nos ha equipado para servir precisa y exactamente con esos dones al Señor. Y si nosotros servimos al Señor con esos dones, entonces nosotros hemos sido llamados a ese ministerio con el cual Dios nos ha equipado con esos dones. En el ministerio de la enseñanza. ¿Quiénes son los que tienen que estar en el ministerio de la enseñanza? Los que han sido equipados con el don de enseñanza. ¿Quiénes tienen que dedicarse, digamos, al ministerio de la evangelización, salir a las calles, predicar, promover la evangelización en las células, en todo lugar, buscar que las almas se conviertan? ¿Quiénes? Los que han sido equipados con el don de evangelista. ¿Quiénes son los que tienen que mayormente preocuparse por cuidar a las ovejitas, de las almas? Los que tienen el don de pastores. No solamente el pastor tiene el don de pastor, hay muchos que Dios le ha dado ese don de pastor. ¿Quiénes son los que tienen que preocuparse, digamos, en preocuparse en dar a los pobres, a los más necesitados? Lo dice acá claramente. Dice, el que reparte con liberalidad, el que reparte significa con liberalidad. El que tiene el don de dar es otro don, es increíble. El don de dar es aquella persona con el cual Dios lo ha equipado para que de la manera como Dios le bendice, él esté dispuesto a poder dar, ayudar a los más necesitados. Interesante eso, hermano. Y cuando Dios da este don, es porque Dios también le va a llenar los bolsillos, le va a dar algo con el cual entonces Él puede hacer de bendición a mucha gente necesitada. Interesante entonces este don de dar. Dice, el que preside con solicitud. Preside significa el que Dios lo ha equipado para que pueda presidir, liderar la iglesia. El que pueda de entonces, por así decirlo, motivar a la iglesia, llevar a la iglesia, animar a la iglesia, es el que tiene el don de presidir. El que hace misericordia con alegría. Es decir, Dios lo ha equipado con ese don especial de tener misericordia por los más necesitados, por los que le falta. Eso le ha puesto Dios, esa compasión tan especial. Y dice que debe hacerlo con alegría. Es decir, dar con alegría, cubrir las necesidades de las personas con alegría. Por lo tanto, entonces, aquí el apóstol Pablo nos está hablando, pues, entonces, de qué manera la iglesia debe estar organizada. La iglesia no se puede organizar de acuerdo a la que nosotros creemos o pensamos. Estamos equivocados, mis queridos hermanos. Tenemos que organizarlo de acuerdo, digamos, a los dones que Dios ha establecido en la iglesia. Yo sé que está bien, mis queridos hermanos, que haya un ministerio de jóvenes. Yo sé que está bien que haya un ministerio de adolescentes. Yo sé que está bien que haya un ministerio de la niñez. Yo sé que está bien que haya un don de matrimonios. Pero muchas veces nos equivocamos y decimos ministerio. Pero realmente el ministerio funciona en base a los dones. Quiere decir que dentro de los matrimonios, por ejemplo, debe haber estos diferentes dones
para poder cubrir la necesidad de los matrimonios. Los matrimonios necesitan de evangelistas, los matrimonios necesitan de maestros, los matrimonios necesitan de gente que tenga misericordia por los más necesitados. Los matrimonios necesitan que alguien presida, y todo eso tiene que ver con los dones, lo mismo que la niñez, lo mismo que los jóvenes. Entonces eso es lo que tenemos que cuidar, que la iglesia funcione en base a los dones ministeriales. Lo primero que entonces, mis queridos hermanos, lo que tú tienes que saber es cuáles son los dones con los cuales Dios te ha puesto en su iglesia para que le sirvas, para que ayudes a extender el reino de Dios, a crecer el reino de Dios. Tenemos que reconocer, es lo primero que tenemos que saber, para que de esa manera entonces no tengamos un más alto concepto de cada uno de nosotros que el que debemos tener. Y el que debemos tener debe ser, dice, de acuerdo a la medida de fe. Medida de fe significa la seguridad de saber, tengo la fe, la confianza de que a mí me ha dado tales o cuales dones para servir al Señor. Pero si tú no sabes, mi querido hermano, hermana, ni siquiera qué dones Dios te ha dado, ¿cómo puedes servir en la iglesia? Tu ministerio será fructífero, nuestro ministerio será fructífero, provechoso, en base a esos dones sobrenaturales que Dios nos ha dado. Produciremos más, porque para eso el Señor nos ha equipado. Permíteme decirle lo siguiente, hermano. ¿Te puedes imaginar a alguien que estudió ingeniería? Un ingeniero, digamos, o un arquitecto. ¿Para qué ha estudiado? Para construir casas, para construir edificios. Para eso. Si él ha estudiado durante 5 años para eso, ¿tú crees que él pueda rendir en la agricultura? ¿En el oficio de la agricultura? No, porque no ha estudiado, no se ha preparado para eso, mis queridos hermanos. ¿Te puedes imaginar, mis queridos hermanos, a un hombre literato que le gusta, digamos, las letras, enseñando matemática? No, porque no ha sido capacitado para eso. Lo mismo pasa en la iglesia, mis queridos hermanos. Cuando nosotros nos atrevemos a servir para lo que Dios no nos ha capacitado de una manera sobrenatural. Y de esa manera entonces no contribuimos con el desarrollo de la iglesia. Y Dios quiera, hermanos, que esta mañana entendamos claramente, pues, hermanos, que Dios ha diseñado su iglesia, poniéndonos en su iglesia cada uno de nosotros conforme Él ha querido, concediéndonos diferentes dones para que nosotros le sirvamos en esa área con esos dones que el Señor nos ha dado. Si nosotros reconocemos esos dones que Dios nos ha dado, entonces produciremos más, seremos más fructíferos. Y no solamente eso, sino que estaremos sujetándonos a esa voluntad del Señor para lo cual nos ha llamado. Que Dios nos haya permitido entonces entender esto, mis queridos hermanos. Si queremos una iglesia saludable, una iglesia productiva, debemos servirle de acuerdo a lo que Dios ha organizado a su iglesia en base a los dones, y que cada uno de nosotros entonces debemos servir en esa área donde el Señor nos ha dotado, nos ha capacitado, para que de esa manera entonces la iglesia sea una iglesia bien atendida en todas las áreas, de acuerdo a lo que Dios nos ha puesto a cada uno en su respectivo lugar de servicio para la gloria del Señor. Dios nos permite, hermanos, que hayamos comprendido este pasaje, para que de esa manera entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, procurar saber cuáles son los dones espirituales con los cuales el Señor nos ha equipado, nos ha dado el día que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios,
Gracias por esta porción de tu palabra, por hablarnos con toda claridad, bendito Dios. Señor, de que tu iglesia, tú lo has organizado, tú lo has diseñado y debe funcionar tal como tú lo has establecido, en base a los dones espirituales que tú has dado a cada uno de tus hijos. Señor, en esta porción de tu palabra, tú nos llamas, nos exhortas, bendito Dios, a reconocer, pues, Padre Santo, cuáles son esas capacidades que nos has dado, para que de esa manera, Señor, te sirvamos conforme a la medida de fe. Esto significa conforme a los dones espirituales que nos has dado, para producirte más, para rendir más, y de esa manera permitir que tu iglesia funcione como tú lo has establecido y sea una iglesia sana, saludable y mucho más productiva para la gloria de tu nombre. Bendito sea tu santísimo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro santísimo Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Amados hermanos, este es el tiempo de algunos anuncios importantes. En el mes de noviembre hay la posibilidad de que se abra la iglesia, pero esperamos, en primer lugar, lo que el gobierno mismo, el gobierno del Perú, va a hablar al respecto de la apertura de las iglesias, tanto evangélicas como de otros grupos religiosos, de la misma manera. Estemos al tanto. Nuestras autoridades nos han dicho eso, que estemos al tanto, porque todavía no sabemos exactamente la medida de esta apertura. Algunos dicen que solamente las iglesias se abrirán para aspectos administrativos, como para el bautismo, para la consejería, para reuniones especiales que se pueda tener, pero no así para los cultos. Aunque hay otros hermanos me dicen que el gobierno que haya dispuesto ya que la iglesia se esté aperturando de una manera muy reducida a 1/3 de su población, de la congregación, pero no sabemos. Estemos al tanto, mis queridos hermanos, y estemos orando también para que nuestra iglesia se pueda aperturar en el tiempo y de la manera como Dios establece. Lo primero que nosotros tenemos que saber, somos una iglesia que nos sujetamos a nuestras autoridades eclesiales, pero también a las autoridades civiles, y hay bendición. En la obediencia hay bendición. Cuando nosotros no hacemos eso, creemos que Dios no nos va a bendecir. Dios no nos ha llamado a revelarnos a nuestras autoridades. Así que estemos atentos. Me imagino que entre esta semana y la próxima se va a ver ya mucho más claro este anuncio. Amén. Así que mientras tanto, entonces, también nuestra iglesia se irá preparando para cumplir, digamos, con todos los requisitos que nos exige para las respectivas reuniones. El segundo anuncio importante, mis queridos hermanos, este es un evento a nivel nacional, es la donación de sangre. Será el sábado 21 de noviembre, la donación nacional de sangre en todo el Perú. Y nosotros somos una iglesia privilegiada que en este templo de Grau, de la avenida Grau, cuadra 1116, donde nosotros nos congregamos, se estará entonces reuniendo todos los que van a donar sangre de todas nuestras iglesias. Así que, hermanos, estemos dispuestos a colaborar, contribuir con esta donación de sangre. ¿Para qué se hace esta donación de sangre? Mis queridos hermanos, como hemos escuchado, la primera razón de el mayor porcentaje de mortandad en el Perú y en el mundo es el cáncer. Es el cáncer, mis queridos hermanos. Y por lo tanto, entonces, esta clase de enfermedad, lo primero que requiere es de, transfusión de sangre, de donación de sangre, sobre todo para los niños. Así que, hermanos, por las misericordias de Dios, estemos dispuestos a donar sangre. Si tú estás en la edad necesaria para donar sangre, lo debes hacer, salvo que aquí cuando tú vengas te digan que no.
No te va a pasar, no te va a suceder nada por donar un poco de sangre. Más bien, vamos a ser muy bendecidos. Todas las iglesias, Alianza de Iquitos, estarán participando. Seguramente otras denominaciones también lo harán en sus respectivos locales. Nosotros lo estaremos haciendo aquí. Así que estemos orando por esto y estemos atentos también a los anuncios al respecto, mis queridos hermanos. Amén. Tercer lugar, estemos orando también por la iglesia de Punchana, por el pastor Leonides Grandes. Él está empezando todo un trabajo, todo un ministerio y necesita de nuestro apoyo, de nuestra parte. Que él no se sienta solo, que sienta que el pueblo de Dios lo está apoyando y por lo tanto oremos bastante para que esa iglesia despegue, para que esa iglesia comience a florecer para la gloria del Señor. Por favor, estemos también orando por el pastor José Chillambo. Él está en el Ecuador, oremos. Él ha viajado básica y fundamentalmente por razón de la salud de su esposa. Ella se estará tratando en ese lugar de Guayaquil, en Quito. Así que estemos orando por todo eso. Mis queridos hermanos, la iglesia durante la semana está funcionando, está trabajando. A partir del próximo martes ya nosotros también como equipo pastoral nos estaremos reuniendo a partir de las 7. Los miércoles, todos los miércoles, tenemos nuestra academia de liderazgo, seguimos estudiando el libro de Hechos. Los días jueves tenemos nuestro culto de oración. No podemos dejar de orar, hay tanta necesidad, hay tanto que orar, así que los días jueves tenemos nuestro culto de oración. Día viernes, todos los viernes, tenemos también nuestra reunión, nuestras células, cada uno en su respectiva casa, para que de esa manera entonces también disfrutemos de ese tiempo familiar, estudiando siempre los pasajes del mensaje de los días domingos en nuestras casas y hogares. Y los domingos, como siempre, nuestro culto de celebración en la mañana y en las noches nuestro culto evangelístico. Amén. Estemos orando también, hermanos, por la Amazonía. Estamos en toda una tarea de poder velar por el bienestar del campamento de la Alianza. Estamos tratando de que esto quede organizado, estamos tratando de también formalizar, recuperar los bienes de la iglesia en otros lugares como en Secada, donde estamos abocados en estas fechas. Por favor, estemos orando también por nuestras autoridades regionales para que de esa manera entonces la iglesia pueda prosperar de una manera conjunta, no solamente la de Grau, sino también las demás iglesias del Señor. Mis queridos hermanos, esos son los anuncios más importantes que les quiero dar. Dios me los bendiga grandemente. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Cada segundo en tu presencia, Señor, es un deleite, es un placer estar aquí en tu casa, ahí donde tú estás. Señor, se mueve con autoridad y poder, trayendo sanidad, libertad, paz al que no lo tiene. Estos momentos son agradables y perfectos para adorarte, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cántale así. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tienen que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Santo,
vida de mis hijos, la vida de cada uno de mi hogar. Yo lo entrego en tus manos.